Eres nuevo aquí, ¿verdad, muchacho? Las palabras, afiladas y cargadas de veneno, atravesaron el apacible aire de la mañana de sábado antes de que el hombre de la camisa de seda pudiera siquiera procesar la hostilidad. Un puño, impulsado por el peso de una placa de policía y generaciones de autoridad inmerecida, se estrelló contra su mandíbula. El repugnante crujido resonó entre los cuidados jardines. Su atacante nunca imaginó que el puñetazo que acababa de lanzar no era un acto de poder, sino la firma de su propia sentencia de muerte. Antes de descubrir cómo se desmanteló sistemáticamente la vida de este oficial, comenten desde dónde lo ven y suscríbanse, porque lo que viene a continuación es una lección magistral de justicia. El sol calentaba el rostro de Elias Vance, un sábado perfecto y despejado en el paraíso impecable de Oak Creek. Se había mudado hacía solo 3 días. Los impecables camiones de mudanzas, una interrupción temporal del tranquilo ritmo de riego y cortacéspedes lejanos del vecindario. Tomó un sorbo lento de su café. El rico aroma se mezcló con el aroma del césped recién cortado. La camisa, de suave seda blanca adornada con intrincadas rosas rojas, era un lujo personal, una pequeña celebración de un nuevo capítulo. Tras años pasados en los cañones de cemento del DEG, este tranquilo rincón del mundo se suponía que sería un santuario, un lugar para desconectar de un trabajo que vivía a la sombra de su porche. Observó una patrulla policial que se deslizaba lentamente por la calle. Redujo la velocidad al acercarse a su casa. El agente al volante, un hombre corpulento con el ceño fruncido permanentemente, asintió cortésmente, sin comprometerse, la señal universal de reconocimiento suburbano, y volvió a concentrarse en su café. La patrulla no siguió adelante. En cambio, el motor se apagó con un último gruñido. Se oyó un portazo, el sonido, anormalmente fuerte en la calma matutina, se oyó. Elías levantó la vista y vio al oficial, un hombre cuyo uniforme parecía estirarse al máximo por el peso que llevaba debajo, marchando por su pasarela de piedra recién colocada. Su mano descansaba sobre su arma enfundada, no por necesidad, sino por costumbre, en una demostración de dominio. Elías permaneció sentado, con una postura relajada, pero su mente, un instrumento de observación afinado, comenzó a catalogar detalles. La placa del oficial decía Rorick. Sus botas estaban desgastadas, su rostro enrojecido. Una red de capilares rotos le marcaba las mejillas. Olía ligeramente a café rancio y a agresión. «Dije que eres nuevo aquí, ¿verdad, chico?», repitió Rory con un gruñido bajo. Se detuvo al pie de los escalones del porche, colocándose de modo que Elías tuviera que levantar la vista para mirarlo. El término «chico» quedó flotando en el aire, un insulto deliberado y calculado, diseñado para degradar y provocar. Elías dejó su taza de café con mano firme. Su entrenamiento en el FBI le gritaba que moderara la situación, que gestionara la amenaza, pero el hombre sobre dentro de él. El hombre que había comprado esta casa con el dinero ganado, metiendo tras las rejas a hombres mucho más peligrosos que éste, sintió una fría chispa de ira. «Soy yo», dijo Elías con voz serena y tranquila. «Me acabo de mudar el miércoles». Elias Vance ofreció el nombre como puente, una señal de civilidad. Rorick lo ignoró. Sus ojos recorrieron a Elías. Desde la costosa camisa de seda hasta los mocasines de cuero hechos a medida, era una mirada de puro desprecio. «Este es un barrio tranquilo», dijo Rorick, con una intención perfectamente clara. «Nos gusta que siga siendo así. La gente de aquí se conoce. Nos saludamos cuando nos vemos por la calle». «Ya veo», dijo Elías, mientras las piezas encajaban. Esto no era una bienvenida, era una advertencia. Los de tu clase no son bienvenidos aquí. Las palabras no pronunciadas eran ensordecedoras. «Bueno, oficial Rorick, estaba disfrutando de mi café de la mañana. ¿Podría ayudarle en algo?». La cortesía, la negativa a dejarse intimidar, parecían alimentar la furia de Rorick. Fue un desafío a su autoridad, a su autoproclamado papel de guardián de esta comunidad. «Ayúdame con»,
dijo Rory con desdén, subiendo un paso al porche. Sí puedes ayudarme aprendiendo algo de respeto. Cuando un agente de la ley está en tu presencia, lo reconoces. No asientes con la cabeza como si fuera el maldito cartero. Elías se puso de pie lentamente. Era más alto que Rorik, más delgado pero con una fuerza enroscada de la que carecía la brutal figura del oficial. Ahora estaban cara a cara. El cambio en la dinámica de poder, por sutil que fuera, fue como una cerilla encendida en un charco de gasolina. Con el debido respeto, oficial, dijo Elías, bajando la voz, perdiendo su calidez besanal y adquiriendo un tono profesional. Mi propiedad, mi porche, saludaré a quien me plazca, como me plazca. Ahora, si no tiene asuntos oficiales, tendré que pedirle que se vaya. El rostro de Rurik pasó del rubor a un morado intenso y apoplético. La máscara de autoridad se desvaneció, revelando el prejuicio crudo que se escondía debajo. Por un momento se quedó sin palabras, completamente indignado de que este hombre negro con una camisa elegante, se atreviera a plantarle cara en un porche de su pueblo. No veía la camisa de seda como una prenda de vestir, sino como un símbolo de éxito inmerecido, una burla a su propia vida estancada. Veía la calma de Elías no como compostura, sino como arrogancia. Pídeme que me vaya. Rorik finalmente soltó una carcajada sin humor que resonó en su pecho. Dio el último paso, acortando la distancia entre ellos hasta que quedaron a centímetros de distancia. No puedes pedirme nada. Y entonces sucedió. Más rápido de lo que Elías esperaba de un hombre del tamaño de Rorik, el puño llegó. No fue un golpe brusco. Fue un golpe corto, seco y deliberado, destinado a infligir el máximo dolor y humillación. El crujido de hueso contra hueso fue agudo y repugnante. La cabeza de Elías se ladeó bruscamente, y un estallido de dolor estalló tras su ojo izquierdo. El mundo se inclinó, el sabor a sangre le inundó la boca. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la barandilla del porche. El hierro se le clavó en la palma. Levantó la vista, con la vista nublada, y vio a Rorik de pie junto a él, con los nudillos rojos, el pecho agitado y una expresión de satisfacción triunfante en su feo rostro. En ese instante, Elías Vance, el nuevo vecino, desapareció. En su lugar estaba el agente especial Vance, el principal investigador del FBI. Su mente, clara y serena a pesar del dolor punzante, comenzó a construir el expediente. Sujeto: oficial Mark Rorik. Delito: agresión no provocada, lesiones, violación de los derechos civiles. El oficial acababa de cometer el mayor error de su vida. Simplemente aún no lo sabía. El dolor en la mandíbula de Elías era un fuego intenso e irradiante, pero su mente era hielo. Se enderezó, escupiendo un chorro de sangre y saliva sobre las piedras inmaculadas del porche. No se limpió la boca. No se tocó la mejilla hinchada. Dejó visible la evidencia de la agresión. Sostuvo la mirada llena de odio de Rorik, con sus propios ojos impasibles, analíticos. La satisfacción del oficial ya comenzaba a transformarse en algo más, un atisbo de incertidumbre. Había esperado miedo, sumisión, o quizás un arrebato de pánico y furia que pudiera usar como pretexto. No había esperado esta calma escalofriante y desconcertante. Acaba de agredirme en mi propiedad, oficial, declaró Elías, cada palabra precisa y grabada en su memoria. Sin provocación alguna, el instinto de supervivencia de Rorik, afinado por años de intimidar a ciudadanos y presentar denuncias cuestionables, se activó. El atisbo de incertidumbre se extinguió, reemplazado por una intensificación de la agresión. Tenía que controlar la narrativa, y tenía que hacerlo ya. ¿Te agredí?, ladró, con una voz teatral para beneficio de los vecinos que lo observaban. Me diste un puñetazo. Te vi apretar el puño. Me defendí de un sujeto hostil. Un segundo agente, más joven y enjuto, acababa de bajar de la patrulla. El agente Chris Keller había presenciado todo el intercambio con una creciente sensación de temor,
con la mano congelada en la puerta del coche. Vio el gesto de asentimiento. Vio la marcha agresiva de Rorik. Vio a Elias ponerse de pie. No vio a Elias cerrar el puño. Vio a Rorik lanzar el puñetazo. Ahora veía a su compañero, su oficial de entrenamiento, inventando una ficción de la nada. «¡Keller!», gritó Rorik, sin apartar la vista de Elias. «¿Ves? Ese sujeto se puso agresivo. Intentó agredir a un oficial». El rostro de Keller estaba pálido. Miró a su furioso compañero y luego al hombre sangrando en el porche, con la mente acelerada. Contradecir a Rorik sería un suicidio profesional. Seguirle la corriente a la mentira era como tragar veneno. Asintió débilmente, casi imperceptiblemente. Apartó la mirada, incapaz de sostener la mirada de Elias. Ese asentimiento era todo lo que Rorik necesitaba. Era complicidad. Era validación. «Date la vuelta», le ordenó Rorik a Elias, buscando sus esposas. «Estás arrestado por agredir a un policía». Elias no se movió. «¿Con qué argumentos?» «Tu compañero sabe lo que pasó. Seguro que algunos de mis nuevos vecinos tienen cámaras de seguridad. Esto no va a salir como crees». Cada frase era una prueba para ver hasta dónde estaba dispuesto Rorik a llevar su mentira. La mención de las cámaras le hizo reflexionar a Rorik un momento, pero su arrogancia era un escudo poderoso. Él era la ley en Oak Creek. Su palabra, respaldada por un uniforme azul, valía más que cualquier grabación. «Lo único que va a pasar», gruñó Rorik, avanzando hacia Elias, «es que vas a pasar el fin de semana en una celda pensando en el error que cometiste». Agarró el brazo de Elias, retorciéndola tras su espalda con una hazaña completamente innecesaria. La seda de la costosa camisa se rasgó por la tensión. Elias no se resistió físicamente. Hacerlo solo validaría la historia inventada de Rorik. En cambio, convirtió su cuerpo en un peso muerto, obligando a Rorik y a Keller, quien ahora lo ayudaba a regañadientes, a bajarlo a la fuerza por los escalones del porche. Su mente era un torbellino de actividad, evaluando cada detalle de su propio arresto injusto. Observó cómo Keller evitaba el contacto visual, el ligero temblor en sus manos, señal de un punto débil. Anotó los números de modelo de las cámaras de seguridad de las casas de enfrente. Anotó la hora exacta en su reloj. Las 9:10. Mientras Rorik lo empujaba contra el metal caliente de la patrulla, apretándole la cara contra el cristal calentado por el sol, Elias volvió a hablar, con la voz apagada pero clara. «Todo lo que hagas a partir de ahora quedará grabado. No en una cámara, agente. Aquí dentro». Se golpeó la sien contra la ventana. «Tengo una memoria perfecta. Recordaré cada palabra, cada contacto ilegal, cada violación de mis derechos, y tendrás que rendir cuentas». La amenaza, tan tranquila y articulada, fue más exasperante para Rorik que cualquier grito o maldición. Le puso las esposas de golpe, bajándolas hasta que se clavaron profundamente en las muñecas de Elias, cortándole la circulación. Los clics metálicos resonaron en la calle silenciosa. «Tienes derecho a guardar silencio», gruñó Rorik, empujando a Elias hacia la parte trasera de la patrulla. «Te sugiero que lo uses». La puerta se cerró de golpe, hundiendo el asiento trasero en una jaula de sombras y plástico grueso. A través de la reja metálica, Elias observaba a Rorik y Keller. Rorik se pavoneaba, inflado por la adrenalina de su victoria. Keller, sin embargo, parecía enfermo. Miraba a Elias una y otra vez, con una expresión que mezclaba miedo y vergüenza. Elias lo miró fijamente por un instante, y en ese instante no proyectó ira ni amenaza. Proyectó algo mucho más inquietante: lástima. Era una mirada que decía: «No tienes ni idea de lo que acabas de formar parte». Mientras la patrulla se alejaba de la acera, dejando atrás su nuevo hogar y su café a medio terminar, Elias apoyó la cabeza en el asiento. El dolor en la mandíbula era un latido sordo y constante, un recordatorio físico de la infracción. Pero una sensación diferente comenzaba a aflorar, una fría y familiar determinación.
La cacería había comenzado, y el oficial Mark Rorik era la presa. El departamento de policía de Oak Creek era un pequeño y bajo edificio de ladrillo que olía a limpiador industrial y a silenciosa desesperación. El aire dentro era viciado, enfriado por un aire acondicionado demasiado potente. Mientras Rorik acompañaba a Elias por la entrada principal, el sargento de guardia, un hombre corpulento llamado Henderson, con un uniforme manchado y una expresión de eterno aburrimiento, levantó la vista del periódico. Observó la escena, la sonrisa triunfante de Rorik, el labio partido y la camisa de seda rota de Elias, el rostro ceniciento de Keller, y su expresión no cambiaron. Simplemente asintió como si fuera lo más normal del mundo. «¿Tienes uno vivo, Mark?», preguntó Henderson con voz áspera y monótona. «¿Lo conoces?», respondió Rorik, empujando a Elias hacia el mostrador de reservas. Este se creía mejor que nosotros. Agredió a un oficial. Mintió con tanta facilidad que era evidente que no era la primera vez que lo hacía. Elias permaneció en silencio recorriendo la sala con la mirada. Observó la falta de cámaras visibles en la zona de fichajes, una decisión deliberada del departamento que sospechaba. Vio el desgastado cartel de Community First, desprendiéndose de un tablero de corcho. Una amarga ironía. Este lugar no era una casa de justicia. Era un club y él era el invitado indeseable. Le quitaron la billetera, el reloj y el teléfono. El procedimiento habitual. Pero la forma en que Rorik manejaba sus pertenencias le pareció una violación. Sus dedos gruesos se detuvieron en el fino cuero de la billetera. Una mueca de desprecio se dibujó en su rostro mientras contaba el dinero. «Mira esto, Chris», le dijo Rorik a Keller, mostrando la tarjeta de crédito principal de Elias. Una pesada pieza de metal negra. «Un pez gordo, ¿eh? Me pregunto cómo se gana la vida un tipo así». Keller murmuró algo evasivo, ocupado con el papeleo, mientras su bolígrafo rascaba nerviosamente el papel barato. Intentaba hacerse invisible. Le tomaron las huellas a Elias. La tinta estaba fría y pegajosa sobre su piel. Durante todo el proceso, Elias fue un modelo de obediencia. No discutió, no se quejó. Esta pasividad pareció desconcertar a Rorik más que cualquier resistencia. El oficial quería pelea, una reacción que justificara sus acciones. Elias solo le ofreció un silencio frío y observador. Mientras lo conducían a las celdas, se abrió la puerta de una oficina trasera. Un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y un traje a medida que lo distinguía de los oficiales uniformados, salió. Era el jefe Brody. Sus ojos, del color de la mezclilla descolorida, eran agudos e inteligentes. No reflejaban la furia brutal de Rorik, sino algo mucho más peligroso. Una autoridad fría y calculadora. ¿Qué es todo esto? ¿Mark?, preguntó Brody con voz tranquila, pero con un peso inconfundible. Rorik se irguió de inmediato, perdiendo un poco de arrogancia ante la presencia del jefe. «Señor, este individuo, Elias Vance, acababa de mudarse al vecindario. Se puso agresivo y me agredió cuando estaba dando la bienvenida rutinaria al vecindario». La mirada del jefe Brody pasó de Rorik a Elias. Caminó lentamente en círculo alrededor de Elias, observando la camisa rota, la mandíbula hinchada y la sangre en su labio. Miró las esposas. No estaba mirando la evidencia de un crimen. Estaba evaluando un problema. ¿De verdad?, dijo Brody en tono neutral. Se detuvo justo frente a Elias. ¿Tiene algo que decir, señor Vance? Este era el momento. Esta era la oportunidad del sistema para corregirse. Elias sostuvo la mirada del jefe. Su oficial, sin provocación, entró en mi propiedad privada, me acosó verbalmente con un insulto racista y luego me dio un puñetazo en la cara cuando le pedí que se fuera. Elias dijo, con voz serena y sin emoción. Su compañero presenció todo el incidente. Me arrestaron ilegalmente y me acusaron falsamente. Eso fue lo que pasó, jefe. Un largo silencio se extendió por el pasillo. El rostro de Brody era indescifrable. Miró a Keller, quien ahora sudaba profusamente, con la mirada fija en sus zapatos.
Luego volvió a mirar a Elias. Una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. No era una sonrisa divertida. Era una sonrisa de desdén, la palabra de un oficial contra la suya. «Señor Vance», dijo Brody con suavidad. «Y en este pueblo eso no es una pelea justa. Debería haber sido más respetuoso». La confirmación fue absoluta. La corrupción no era solo culpa de una persona. Llegó hasta arriba. Todo este departamento era un vergel podrido. Brody había evaluado la situación y tomado su decisión: proteger a su oficial, proteger el sistema y aplastar al forastero. La máquina funcionaba exactamente como estaba diseñada. «Pónganlo también en una celda de detención», ordenó Brody, dándole la espalda a Elias como si el asunto ya estuviera zanjado. Y Rorik: «¡Mi oficina! ¡Que tu informe sea impecable!». Cuando la pesada puerta de acero de la celda se cerró con un ruido metálico tras él, el sonido de la cerradura resonó en la pequeña caja de hormigón. Elias sintió una extraña sensación de claridad. El dolor físico era un zumbido distante. La ira, una quemazón controlada, lo habían despojado de sus posesiones, su libertad y su identidad. Para ellos, era solo otro hombre negro en una jaula. Un problema que había que gestionar y olvidar. Creían tener todo el poder. Se equivocaban. Tenía algo más que aún no le habían quitado. Era su derecho. Era su arma. «Henderson», gritó con voz aguda y autoritaria, resonando por todo el bloque de celdas. «Recibo una llamada. La quiero ya». Tenía que tener cuidado. La llamada sería monitoreada, pero sabía exactamente a quién llamar y qué decir. La guerra estaba a punto de comenzar. El teléfono era un trozo de plástico destartalado y grasiento, atado a la pared de la sala de fichajes con un cable blindado corto. Henderson observó a Elias con evidente sospecha mientras abría la celda. Rorik estaba de pie a pocos metros detrás de él, con los brazos cruzados, irradiando suficiencia. Le permitían hacer la llamada no por respeto a sus derechos, sino porque creían que era un gesto feudal. ¿A quién podía llamar? ¿A un abogado que se encontraría con trabas? ¿A un familiar que entraría en pánico? Para ellos, este era el último aliento de un hombre ya derrotado. Elías descolgó el auricular. El tono de llamada le zumbaba en el oído. No marcó un número local. No llamó a un abogado. Marcó un número seguro de 10 dígitos que había memorizado hacía años. Una línea directa que evitaba centralitas y secretarias. Un número que sonó en un solo escritorio, en una tranquila oficina en el 7º piso del edificio Edgar Hoover, en Washington, D.C. Sabía que Rurik escuchaba cada palabra, así que el mensaje tenía que ser perfecto. Un código preestablecido, diseñado para un escenario exactamente como este. Un agente comprometido, operando bajo presión e incapaz de hablar con libertad. El teléfono sonó 2 veces. Contestó una voz tranquila y de barítono. Croft. Sin desperdicios. El subdirector Julian Croft, superior directo de Elias, y uno de los pocos hombres en quienes confiaba plenamente. «Hola», dijo Elias, forzando a propósito su voz a sonar tensa, una mezcla de miedo y desesperación para beneficio de su público. «Necesito hablar con mi tío Julian». «¿Está ahí?» Hubo una pausa de medio segundo al otro lado de la línea. Croft estaba procesando. «Tío Julian». La primera parte del código confirmaba la identidad de Elias y que estaba detenido. «Es él», respondió Croft, con la voz perfectamente serena, sin delatar nada. «Hijo, ¿va todo bien? ¿Dónde estás?» «Tengo un pequeño problema», dijo Elias, con voz temblorosa. «Hay problemas con el jardín de la casa nueva». Hizo una pausa y miró directamente a Rorik. «El rosal necesita poda. Se ha vuelto muy descuidado. La situación es grave». Rosaleda, la segunda parte del código, señalaba una amenaza de alto nivel, relacionada con la corrupción de las fuerzas del orden locales. Podar
Era la directiva. Iniciar una investigación a fondo y tomar posesión. La mente de Croft ya estaba en marcha. Engranajes girando con una eficiencia letal. «Ya veo», dijo, con un tono de voz sutil que solo Elias reconocería. «¿Qué tan grave es la situación? ¿Necesita que envíe un equipo de jardineros?», preguntó Croft. «¿Necesita una extracción inmediata o está seguro para seguir recopilando información?» No pasa nada», dijo Elias rápidamente. «Puedo encargarme de ello por ahora. Solo quería avisarte que estaré detenido un rato mientras lo solucionan». Tenía que darle a Croft la última parte de la señal, el identificador único para su protocolo de socorro. «Dile a mamá que todo está bien. Dile que es un código Sierra Vance 9. Sierra Vance 9. La línea se quedó en silencio por un instante. Eso fue todo. Se activó el protocolo completo. Significa que me arrestaron bajo falsas acusaciones. Los sujetos son hostiles. Estoy operando solo tras las líneas enemigas. No intenten contactar directamente. Inicien inmediatamente la vigilancia electrónica y personal completa en mi ubicación. Actúen con extrema precaución». «Entiendo», dijo Croft con la voz fría como el acero. «Cuídate, hijo. Nos encargaremos de esto». La línea se cortó. Elias colgó. La conversación les había llevado menos de 60 segundos a Rorik y Henderson. Parecía un hombre asustado haciendo una llamada críptica y sin sentido a un familiar. Compartieron una sonrisa condescendiente. «¿El tío Julian va a venir a pagar la fianza?», se burló Rorik mientras acompañaba a Elías de vuelta a la celda. «Ojalá traiga dinero». Cerraron la puerta de golpe, el cerrojo resonando con firmeza. Creyeron que habían ganado. No se dieron cuenta. A miles de kilómetros de distancia, Julian Croft ya estaba de pie, con el rostro convertido en una máscara de furia controlada. Pulsó el botón del intercomunicador de su escritorio. «Comuníquenme con el director por una línea segura. Comuniquen al equipo táctico de operaciones nacionales. Los quiero en 20 minutos. Destino: Oak Creek. Y consigan a nuestro analista técnico más importante. Quiero que cada cámara, cada micrófono, cada huella digital en un radio de 5 milímetros del Departamento de Policía de Oak Creek se convierta en un libro abierto. Nuestro agente está en una jaula. Vamos a quemar esa jaula hasta los cimientos». La máquina se había activado. Un ejército invisible e imparable descendía sobre este pequeño pueblo corrupto. Y los hombres que acababan de cerrarle la puerta a Elias Vance no tenían ni idea de que ya eran los muertos vivientes. En la oficina del jefe Brody, las persianas estaban bajadas, proyectando una tenue sombra rayada sobre la habitación. El aire estaba impregnado de un intenso aroma a café barato y conspiración. Rorik, sentado frente al escritorio del jefe, relataba su versión de los acontecimientos de la mañana con indignación practicada, exagerando detalles para presentarse como la víctima de un forastero arrogante y agresivo. Brody escuchaba sin interrupción, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Era ajedrecista, y Rorik era solo un peón, un instrumento contundente que debía manejar. La llamada era para su tío, terminó Rorik, con una mueca burlona en los labios. Parecía que estaba a punto de llorar. Alguna tontería sobre un jardín de rosas. Brody entrecerró los ojos ligeramente. El detalle parecía trivial, pero sus instintos, agudizados por décadas de navegar por las turbias aguas del poder en un pequeño pueblo, le decían que no lo descartara. Un hombre como Vance, tranquilo, elocuente, sin miedo. No hacía llamadas de pánico ni disparates. Se sentía mal. Parecía un mensaje. «Necesitamos consolidar esto», dijo Mark Brody, en voz baja y decidida. «Tu palabra vale en mi pueblo. Pero si este tipo tiene dinero, conseguirá un abogado astuto de la ciudad. Necesitamos algo más que una simple...» Dijo él, dijo ella. «Necesitamos volverlo tóxico. Necesitamos asegurarnos de que nadie crea ni una palabra de lo que dice». Rorik se inclinó hacia adelante.
sus rasgos brutales iluminados por una cruel ansiedad. ¿Qué tiene en mente, jefe? Gente como él, dijo Brody con la mirada distante. Siempre ocultan algo, pero no tenemos tiempo de encontrarlo, así que le daremos algo que ocultar. Abrió un cajón del escritorio y sacó una bolsita transparente que contenía un papel doblado, un atado. Dentro había una pequeña cantidad de polvo blanco. Era del armario de pruebas, una reliquia de un caso cerrado hace tiempo, una herramienta imposible de rastrear para situaciones como esta. Cuando le hiciste el cacheo inicial en la escena, su agresividad te desconcertó. Echaste algo en el bolsillo. Los ojos de Rorik se iluminaron al comprender. Algo más que añadir a los cargos. Posesión. Exactamente. Brody lo confirmó. Explica su comportamiento errático y violento. Lo convierte de un vecino respetable a un drogadicto común. Es una historia mucho más clara. Deslizó la bolsita por encima del escritorio. Keller está procesando los efectos personales ahora mismo. Toma esto. Colócalo en la billetera del hombre. Henderson será tu testigo de que se descubrió durante un inventario de rutina. Tus informes se modificarán para reflejar el descubrimiento. Para cuando llegue su abogado, se enfrentará a un cargo por posesión de drogas, además de la agresión. Fue un plan simple, elegante y completamente corrupto. Unos pocos trazos, una sola prueba plantada, y la credibilidad de Elias Vance quedaría destruida. Rorik se guardó la bolsita en el bolsillo, con una amplia sonrisa en el rostro. Esta era la parte del trabajo que realmente disfrutaba. El poder absoluto de reescribir la realidad. Se dirigió a la sala de procesamiento de evidencias, donde Keller catalogaba meticulosamente el contenido de la billetera de Elias en un formulario. El novato estaba pálido y se movía con torpeza. El jefe quiere que revisemos todo 2 veces, dijo Rorik, con una voz que denotaba falsa autoridad. A veces se atascan cosas en estas billeteras tan elegantes. Le quitó la billetera a Keller, de espaldas a la única cámara de seguridad convenientemente ubicada de la habitación, un detalle con el que Brody seguramente contaba. Rebuscó en la cartera un momento. Al volverse, sacó la bolsita con un gesto teatral. «Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí?», anunció Rorik en voz alta, colocando la evidencia plantada sobre la mesa. «Parece que nuestro pez gordo tiene una pequeña manía». Keller miró la bolsita, luego a Rorik, boquiabierto. Su mente gritaba. Acababa de inventariar esa cartera. Había revisado cada bolsillo, cada pliegue. No estaba allí. Sabía con una certeza escalofriante lo que acababa de pasar. Acababa de presenciar la fabricación de un delito. «¿Viste eso, Keller?», preguntó Rorik, clavando la mirada en el novato. Salió directamente de su cartera. Keller sintió náuseas. Miró el formulario en sus manos, el espacio vacío donde ahora tendría que añadir una bolsita transparente con polvo blanco. Observó el rostro expectante y amenazante de Rorik. Estaba atrapado. Negarse era acusar a su compañero y jefe de un delito. Sería el fin de su carrera, y probablemente algo mucho peor. Con una mano que temblaba casi incontrolablemente, tomó su bolígrafo. «Sí, Mark», susurró con voz ronca. «Lo vi», añadió la mentira al registro oficial. La tinta se hundía en el papel como una mancha en su alma. La soga que estaban tendiendo a Elias Vance acababa de apretarse. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que un ojo digital silencioso los observaba. El equipo técnico del FBI, activado por orden de Croft, ya había sorteado el rudimentario cortafuegos de la comisaría. Controlaban la cámara que Rorik había evitado con tanto cuidado, y contaban con una grabación perfecta en alta definición del agente Chris Keller, mirando fijamente una mesa vacía segundos antes de que las drogas aparecieran mágicamente. En una habitación estéril y sin ventanas en las profundidades de las instalaciones del FBI en Cuántico, el fantasma digital del Departamento de Policía de Oak Creek estaba siendo diseccionado metódicamente. Este era el dominio de Elena Petrova, una mujer capaz de hacer vibrar las redes informáticas
y confesar los flujos de datos. En una pantalla gigante montada en la pared, se reproducían simultáneamente una docena de vídeos. Imágenes granuladas de la comisaría, imágenes nítidas en alta definición de la cámara de seguridad de un vecino y una señal en directo de una cámara de tráfico calle abajo. Julian Croft estaba detrás de ella, con los brazos cruzados y el rostro sombrío. «Aquí», dijo Lena, con los dedos sobre el teclado. Aisló una señal y la amplió. Era la grabación de la sala de pruebas. «Mira, Keller». En la pantalla, el agente novato vació meticulosamente la cartera de Elias. Sus acciones fueron lentas y deliberadas. Revisa cada bolsillo. Nada. Adelantó la imagen. Rurik entra. Obstruye la vista de la cámara durante 3,7 segundos. Pausó el video. Un círculo rojo apareció alrededor de la mano de Rurik al salir de la cartera. Y voilà, la bolsita mágica. Croft dejó escapar un suspiro lento y controlado. No solo son brutales, son descuidados. Son arrogantes. La arrogancia deja un rastro digital, respondió Lena, sin apartar la vista de la pantalla. Ya estoy en su sistema de gestión de registros. Es una broma, apenas está encriptado. Abrió otra ventana. Era una lista de arrestos realizados por el agente Rurik en los últimos 5 años. ¿Notas un patrón?, preguntó. Croft se acercó. Resistencia al arresto, alteración del orden público, obstrucción, siempre añadidos a infracciones menores, y los sujetos casi exclusivamente pertenecientes a minorías. Exactamente, confirmó Lena. Y mire esto, destacó una docena de casos. En cada uno de ellos, el informe inicial se modificó horas después para incluir un nuevo cargo: posesión de una sustancia controlada. Normalmente, las pruebas se descubrían durante el procesamiento en la comisaría, mucho después del arresto inicial. El panorama se estaba volviendo terriblemente claro. No se trataba de un incidente aislado. Era un modelo de negocio. Rurik, con el pleno conocimiento y la protección de su jefe, estaba llevando a cabo una campaña sistemática de acoso e invención, dirigiéndose a los más vulnerables y aumentando sus estadísticas de arrestos, a la vez que reforzaba la jerarquía racial no oficial del pueblo. Consulten sus finanzas, ordenó Croft. Rurik, Brody, Keller y el sargento de recepción, Henderson. El teclado de Lena sonó como un contador de gears en una zona de radiación. «Qué interesante», dijo después de un momento. «El sueldo del jefe Brody es de $95,000 al año, pero durante los últimos 3 años ha depositado cantidades millonarias en una cuenta de inversión privada, imposible de rastrear. Rurik vive muy por encima de sus posibilidades. 2 camionetas nuevas, un barco, todo pagado en efectivo. Decomiso civil», murmuró Croft, mientras las piezas del rompecabezas encajaban. «No solo están incriminando a la gente, sino que se están lucrando. Confiscan dinero durante estos arrestos falsos por drogas y desaparece en sus bolsillos en lugar de en el depósito de pruebas. El alcance de la corrupción era impresionante. Era un ecosistema autosuficiente de prejuicios y avaricia. No eran simples policías, sino depredadores con placas. Mientras tanto, un equipo independiente elaboraba un perfil psicológico de los oficiales. Rurik era un ejemplo clásico, un matón clásico con un complejo de inferioridad, probablemente alimentado por una carrera estancada y resentimientos personales. Brody era la mente maestra, inteligente, paciente y completamente amoral. Un hombre que veía la ley no como un conjunto de reglas, sino como una herramienta de control. Pero fue el novato Chris Keller quien atrajo su interés. Su expediente mostraba un historial limpio, buenas notas en la academia y ninguna queja previa. Era joven, influenciable y, según las pruebas en video, profundamente conflictuado. «Él es nuestra puerta de entrada», dijo Croft, señalando la imagen de Keller en la pantalla. «Rurik y Brody están demasiado atrincherados. Nunca cederán, pero Keller se ahoga en la culpa. Simplemente no sabe que hay un salvavidas esperándolo.
Se giró hacia uno de los agentes en la sala. Quiero un equipo limpio sobre el terreno. De civil. Quiero que encuentren la manera de llegar a Keller. Nada de acercamientos abiertos. Lo quiero en silencio, sin negación. Que le hagan una oferta. Inmunidad total y un lugar en el programa de protección de testigos a cambio de su testimonio. Que sepa que el barco se hunde y que debe decidir si se hunde con el capitán corrupto o se sube al bote salvavidas con nosotros. El agente asintió y salió de la sala. Los observadores silenciosos ya habían visto suficiente. Tenían la evidencia digital. Tenían el motivo financiero. Ahora iban a atrapar a su infiltrado. El plan ya no consistía solo en rescatar a Elias. Se trataba de arrancar de raíz a todo el departamento de policía de Oak Creek. Mientras Elias permanecía en una celda fría, se avecinaba una tormenta federal, lista para desatar una furia sin precedentes en el pequeño pueblo. Para el oficial Chris Keller, las siguientes 24 horas fueron un infierno privado. Cada vez que la puerta de una celda se cerraba de golpe, cada vez que oía la risa estridente de Rorik resonando en la sala de descanso, un terror gélido le encogía el estómago. Había repasado el momento en la sala de pruebas cientos de veces. La aparición de la bolsita, la mirada amenazante de Rorik, la sensación de su propia pluma al firmar una mentira. Se había unido a la policía para ser como los policías que veía en la tele, héroes que protegían a los inocentes. En cambio, era cómplice de una trampa, cómplice silencioso de un abusador. La vergüenza era un peso físico que le oprimía el pecho y le dificultaba la respiración. Evitaba a Rorik, inventando excusas para atender llamadas en la otra punta de la ciudad. No podía mirar a su compañero a los ojos. No podía evitar la imagen de la mirada serena y compasiva de Elias Vance desde la parte trasera de la patrulla. Esa mirada lo atormentaba. No era la mirada de un criminal. Era la mirada de un hombre que conocía un secreto que Keller apenas comenzaba a comprender. Que Mark Rorik no era el cazador, era el cebo. Su turno terminó el domingo por la tarde. No condujo a su pequeño apartamento, sino a un bar barato y poco iluminado en las afueras del pueblo, un lugar donde nadie sabía su nombre. Pidió una cerveza y se quedó mirando el vaso. La condensación dibujaba patrones en la madera oscura. Iba por su segunda copa cuando un hombre se sentó en el taburete junto a él. El hombre rondaba los 40 y tantos. Vestía vaqueros y una sudadera gris sencilla. Parecía un trabajador cualquiera relajándose después de una larga semana. ¿Un turno duro?, preguntó el hombre con voz despreocupada. Keller gruñó en respuesta, sin querer involucrarse. He oído que ayer se caldeó un poco la situación en Maple Street. Continuó el hombre con un tono aún ligero. Un chico nuevo está causando problemas. A Keller se le heló la sangre. Se giró lentamente para mirar al hombre. La mirada del desconocido estaba tranquila, pero con una intensidad que no era nada casual. No se trataba de una conversación casual. No sé de qué está hablando, dijo Keller con voz tensa. Creo que sí, agente Keller, dijo el hombre tomando un sorbo lento de su cerveza. Creo que sabe que un hombre llamado Elias Vance fue agredido y luego arrestado por cargos falsos. Y creo que sabes que le metieron pruebas en la cartera aquí mismo, en la comisaría. Lo dijo todo sin el menor rastro de acusación, como si estuviera hablando del tiempo. Keller sintió que se le venía abajo el suelo. El corazón le latía con fuerza. ¿Quién eres?, susurró. Soy amigo del señor Vance. El hombre simplemente dijo, un amigo con acceso a las grabaciones de seguridad de tu sala de evidencias. Las grabaciones que te muestran inventariando una billetera vacía. Lo asimiló. Tenemos un problema, tú y yo. O mejor dicho, tú tienes un problema y yo tengo una solución. Keller se quedó sin palabras. Su mente era un caos de negación y pánico. Esto era imposible. Permíteme explicarte tus opciones, Chris. El hombre continuó, bajando la voz hasta convertirse en un murmullo confidencial. Opción A, te quedas callado.
Te mantienes firme en la historia de Rurik y Brody. Y cuando esto vaya a juicio, irá a juicio, presentaremos nuestras pruebas. El video. Los registros financieros que demuestran que tu jefe es un ladrón. El testimonio de una docena de personas a las que tu compañero ha incriminado a lo largo de los años. Te acusarán de perjurio, conspiración y presentación de una denuncia falsa. Perderás tu placa, tu pensión, y pasarás de 5 a 10 años en una prisión federal. Tu compañero y tu jefe te echarán a los cimientos para salvarse. Serás el chivo expiatorio. Hizo una pausa, dejando que la cruda realidad de la opción A se asentara. Entonces está la opción B, dijo, suavizando el tono. Accedes a cooperar. Nos cuentas todo lo que sabes sobre ayer, sobre cada detalle que Rurik y Brody han cortado. Te pones un micrófono. Te conviertes en nuestro testigo estrella. A cambio, la Fiscalía de los Estados Unidos te ofrece inmunidad total. Sin cargos. Después de testificar, tú y tu familia entran en el programa de protección de testigos. Nuevos nombres, nueva ciudad, un nuevo comienzo. La oportunidad de ser el tipo de hombre que creías ser cuando te pusiste la placa. Era un salvavidas aterrador e impensable. Traicionar a su compañero, a su departamento. Iba en contra de todos los instintos de su formación. Pero ir a prisión por un hombre como Mark Rurik. Sacrificar todo su futuro por un sistema corrupto. Es una oferta única. Chris, dijo el hombre, dejando un pequeño papel doblado sobre la barra. Es un número. Tienes hasta mañana por la mañana para reclamar. Después, la oferta queda descartada y solo eres un cómplice más. Tú decides. El hombre se levantó, dejó un billete de $20 en la barra y salió sin mirar atrás. Keller se quedó paralizado, mirando el papel doblado. Olvidó su cerveza. Todo su mundo se había reducido a esta única y aterradora decisión. Pensó en sus padres, en lo orgullosos que estaban el día que se graduó de la academia. Pensó en el juramento que había hecho, y en los ojos de Elias Vance, llenos de una extraña y triste sabiduría. Sabía, con una certeza que lo heló hasta los huesos, que el desconocido tenía razón. El barco se hundía y acababan de entregarle el último bote salvavidas dentro de las frías paredes de hormigón de la celda. Elias esperó. Sabía que el FBI estaba actuando. El silencio del mundo exterior era prueba de su trabajo silencioso y metódico. Pero también sabía que el jefe Brody y el oficial Rurik no eran de los que se quedaban de brazos cruzados. Eran animales acorralados. Y los animales acorralados son los más peligrosos. El traslado se produjo justo después de la medianoche del lunes. El fuerte ruido metálico de la puerta del bloque de celdas al abrirse lo sobresaltó de un sueño ligero e intranquilo. No era Henderson, el guardia habitual del turno de noche. Eran Rurik y otro oficial que Elias no reconoció, un hombre corpulento y silencioso con la mirada perdida. «Despierta, despierta, Vance». Rurik se burló, con el aliento agrio a whisky barato. «Te están transfiriendo». Elias se levantó lentamente, con los sentidos en alerta máxima. Un traslado a medianoche a otra instalación sin abogado presente. Esto no era un procedimiento. Esta era una ejecución en ciernes. ¿Trasladado a dónde?, preguntó con voz tranquila. «Cárcel del condado», dijo Rurik, abriendo la puerta de la celda. «Tienen mejores instalaciones para delincuentes como tú. Date la vuelta». Esta vez, le esposaron las manos por delante, no por detrás. Un detalle pequeño, pero crucial. Significaba que esperaban que pudiera caminar con más facilidad. También significaba que sus manos estaban libres para usarlas como armas. Mientras lo conducían por el pasillo vacío, la mente de Elias corría, planeando, calculando ángulos, evaluando debilidades. Rurik estaba borracho. Sus movimientos eran algo torpes. El otro oficial era la principal amenaza. Sobrio, corpulento y, sin duda, el matón. No lo sacaron por la puerta principal.
Lo condujeron por una salida trasera a un estacionamiento oscuro y desierto. Una camioneta blanca, sin distintivos, estaba parada al ralentí. La puerta lateral se abrió, revelando un interior oscuro y sin ventanas. Era el lugar. No había cárcel del condado. Era un viaje solo de ida. ¡Sube!, gruñó el agente silencioso, señalando con la cabeza hacia la camioneta. «Me gustaría ver los papeles del traslado», dijo Elias, ganando tiempo con la mirada escudriñando la oscuridad en busca de alguna ventaja. Una varilla suelta cerca de un contenedor de basura. Una pila de palés viejos, se rió Rorik, un sonido áspero y desagradable. «Los papeles están aquí», dijo, dando golpecitos con la pistola enfundada. «Ahora súbete a la maldita camioneta antes de que te metamos». Elías supo que esta era su única oportunidad. En cuanto estuvo dentro de la camioneta, estaba muerto. Tenía que actuar ya. Mientras aún estaba de pie, mientras aún podía controlar las variables, dio medio paso hacia la camioneta como si obedeciera. Entonces, con un solo movimiento explosivo, giró. Sus manos esposadas, unidas como un solo garrote, se alzaron, alcanzando al silencioso oficial de lleno en la mandíbula. La cabeza del hombre se echó hacia atrás con un crujido espantoso y se desplomó sobre el asfalto sin hacer ruido. Rorik se quedó mirando con incredulidad por una fracción de segundo, mientras su mente ebria luchaba por procesar lo que acababa de suceder. Esa fracción de segundo fue todo lo que Elias necesitó. Empujó hacia adelante, golpeando con el hombro el pecho de Rorik, haciendo que el hombre más corpulento se tambaleara hacia atrás. Rorik buscó a tientas su arma, pero Elias fue demasiado rápido. Bajó sus manos esposadas como un hacha sobre la muñeca de Rorik. Un hueso se rompió, y Rorik aulló de dolor y rabia, mientras su arma caía al suelo. Elías no se detuvo. Le dio una patada al arma, que se estrelló bajo la furgoneta. Sabía que no podía permitirse una pelea prolongada. Tenía que acabar con esto ya. Rorik, agarrándose la muñeca rota, lanzó un violento golpe con el brazo sano. Elías esquivó el torpe golpe, se enderezó y asestó 2 golpes precisos y rapidísimos con el canto de las manos. Uno en el cuello de Rorik, justo debajo de la oreja, y otro en la garganta. Rorik abrió los ojos de par en par, y se llevó la mano sana a la garganta mientras jadeaba buscando aire que no le llegaba. Se tambaleó hacia atrás, con una expresión de puro shock en el rostro, antes de que sus piernas cedieran y se desplomara, asfixiándose e inconsciente. Todo el enfrentamiento había durado menos de 10 segundos. Años de brutal e implacable entrenamiento de combate del FBI habían tomado el control, convirtiendo a Elias en un arma despiadadamente eficiente. Se quedó de pie, en el silencioso estacionamiento, respirando con dificultad, con la adrenalina corriendo por sus venas. Miró a los 2 oficiales inconscientes y luego a la camioneta con el motor en marcha. Se arrodilló junto a Rorik, sacó la llave de las esposas del cinturón del oficial y se liberó. No había terminado. Arrastró a ambos hombres a la parte trasera de la camioneta, esposándolos con sus propias esposas. Tomó el teléfono de Rorik. Sabía que la camioneta tendría un rastreador GPS y que el jefe Brody la estaría vigilando. Necesitaba controlar la situación. Se sentó al volante. Tenía que salir de allí. Pero no podía simplemente correr. Tenía una nueva misión. Estos hombres no solo habían intentado incriminarlo, habían intentado matarlo. Las reglas del juego habían cambiado. Ya no solo estaba reuniendo pruebas, estaba desmantelando una operación enemiga desde dentro, e iba a usar sus propias herramientas contra ellos. Puso la camioneta en marcha y salió del estacionamiento, en dirección no a la autopista, sino a las tranquilas y apacibles calles de Oak Creek. Tenía una prueba más que recolectar, y sabía exactamente dónde encontrarla. La casa del jefe Brody. El cazador estaba ahora al acecho. La primera llamada desde la camioneta no fue al FBI, sino al número que el agente le había dado a Chris Keller. El novato contestó al primer timbrazo, con voz temblorosa. «Hola, agente Keller.
dijo Elías con voz tranquila y firme mientras conducía por las calles antes del amanecer. Soy Elías Vance. Tienes que tomar una decisión ahora mismo. Tus compañeros acaban de intentar ejecutarme. Fracasaron. Ahora controlo su camioneta de transporte. En unos 10 minutos, el jefe Brody se dará cuenta de que algo anda mal y te llamará. Te pedirá que informes que escapé, que agredí a 2 oficiales y que estoy armado y soy peligroso. Te estará preparando para ser el único testigo de una historia que se desmoronará ante el más mínimo escrutinio. Cuando eso suceda, serás cómplice de un intento de asesinato. Keller guardó silencio al otro lado de la línea. El sonido de su respiración agitada fue la única respuesta. Elías continuó. Puedes decirle exactamente lo que voy a decirte. Vas a decirle que estás en la comisaría, que te has encerrado en la sala de registros y que tienes una copia de las grabaciones sin editar de la sala de pruebas. Le dirás que ya se lo enviaste a un periodista. Te convertirás en el denunciante justo. Es lo único que te queda para no acabar en una celda. Elías le dio la última instrucción, llamar al número federal que le habían dado en cuanto colgó con Brody. Luego colgó la llamada, dejando al aterrorizado novato ante su difícil decisión. La siguiente llamada fue al subdirector Croft. Fue breve y concisa. Sierra Vance 9 está en movimiento. Hostiles neutralizados. La operación está comprometida. Intentaron eliminarlo. Me dirijo a la residencia del sujeto principal. Luz verde ahora, Julián. Derriba la casa. Entendido, respondió Croft con voz sombría. Se avecina el infierno. Elías. Mientras Elías estacionaba la camioneta en la tranquila calle arbolada del jefe Brody, vio las primeras señales de pánico. Las luces estaban encendidas dentro de la casa. Un minuto después, la puerta principal se abrió y Brody salió, moviéndose rápidamente hacia su auto, con un maletín en la mano. Estaba corriendo. Probablemente había visto detenerse el rastreador GPS de la camioneta y cómo volvía a ponerse en marcha en una ruta no programada. Probablemente había intentado sin éxito contactar con Rurik y acababa de colgar el teléfono con un histérico Chris Keller, quien había elegido la opción B. Elías estacionó la camioneta, bloqueando la entrada de Brody. Salió, y los faros de la camioneta iluminaron al jefe con una luz blanca y descarnada. Brody se quedó paralizado, con la mano en la puerta del auto, su rostro convertido en una máscara de incredulidad y furia. El hombre que se suponía era un cadáver en el fondo de un barranco estaba de pie frente a él. Muy vivo. ¿Vas a algún lado, jefe?, preguntó Elías, con la voz suave en el silencioso aire matutino. La compostura de Brody, su mayor arma, finalmente se quebró. Soltó el maletín y sacó una pequeña pistola de una pistolera en el tobillo. «Deberías haberte quedado en tu jaula», gruñó. «Deberías haberme dejado en mi porche», replicó Elías. Desde el final de la calle, el sonido de las sirenas empezó a aumentar. Al principio débil, luego cada vez más fuerte. Pero no eran las sirenas del departamento de policía de Oak Creek. Eran los sonidos más profundos y amenazantes de los vehículos federales. Unas camionetas negras sin distintivos entraron en la calle, con sus faros atravesando la oscuridad, inmovilizando a Brody desde la otra dirección. Las puertas se abrieron de golpe, y una oleada de agentes tácticos del FBI fuertemente armados irrumpió en el césped, con los láseres de sus rifles brillando sobre el pecho de Brody. «FBI, suelte el arma. Suéltela ya». La orden resonó por un altavoz. Brody miró de Elías al muro de agentes federales que se acercaba. Estaba atrapado. Su reino, su imperio de miedo y corrupción cuidadosamente construido, se había derrumbado en un solo fin de semana. Su rostro se contorsionó en una mueca de odio puro, dirigida exclusivamente a Elías. Con un último rugido desesperado y desafiante, levantó su arma. No logró disparar. Un disparo preciso de un francotirador del FBI. Resonó en el aire y el arma de Brody salió volando de su mano inerte mientras gritaba de dolor.
agarrándose la muñeca destrozada. Los agentes lo alcanzaron en un segundo, obligándolo a caer al suelo. La detención fue tan brutal y eficiente como la que Elias había ejecutado en el estacionamiento. Mientras ponían de pie al jefe caído en desgracia, la redada comenzó en serio. El equipo atacó simultáneamente la comisaría de Oak Creek, la casa de Rorick y las viviendas de media docena de otros agentes implicados en los archivos que Lena Petrova había descubierto. En la comisaría, los agentes invadieron el edificio, ordenando a los atónitos agentes que se tiraran al suelo. Encontraron a Henderson intentando destruir documentos. Encontraron los libros de registro con años de informes falsificados. Y en la sala de registros, encontraron a un aterrorizado pero decidido Chris Keller, esperando para dar su declaración oficial. Elias permaneció de pie en el césped, observando cómo se llevaban al jefe Brody esposado, con su traje a medida arrugado y manchado. Un agente federal, el líder del equipo, se le acercó. «Agente Vance», dijo con un respetuoso asentimiento. «El subdirector Croft le envía saludos. Me pidió que le avisara que la poda estaba terminada». Elias observó el caos que se desataba, las luces destellantes, los agentes gritando, el horror creciente en los rostros de los vecinos que despertaban. No fue solo una poda, fue una tala rasa. Todo el bosque podrido fue derribado. La sala del tribunal estaba abarrotada. Un teatro abarrotado para el acto final de la caída del departamento de policía de Oak Creek. El juicio fue rápido. Ante la abrumadora evidencia, el video sin editar de las drogas plantadas, el testimonio incriminatorio de Keller, años de registros financieros y las imágenes de la cámara del tablero de la camioneta que grabó a Rorick y su compañero discutiendo su plan para matar a Elias. La defensa se derrumbó. El jefe Brody, siempre pragmático, había aceptado un acuerdo con la fiscalía, accediendo a detallar el alcance total de la corrupción a cambio de una sentencia menor. Pero Mark Rorick se había negado a cualquier acuerdo, impulsado por un orgullo obstinado y odioso. Había insistido en su inocencia, sentado a la mesa del acusado con una mueca de desprecio permanente, mirando fijamente a Elias cada vez que éste subía al estrado. Ahora comparecía ante el juez para escuchar su destino. El veredicto había sido culpable de todos los cargos: agresión, conspiración, presentación de denuncia falsa, intento de asesinato. La jueza, una mujer severa con reputación de imparcial, miró a Rorick desde el estrado. Este tribunal ha escuchado testimonio de tu abuso sistemático de poder, tus prejuicios arraigados y tu absoluto desprecio por las mismas leyes que juraste defender. Dijo con voz autoritaria: no eras un guardián de tu comunidad, eras su depredador. Consideraste tu placa no como un escudo para proteger a los inocentes, sino como una espada para aterrorizar a los vulnerables por tus crímenes. Este tribunal te condena a la pena máxima permitida, de 25 años a cadena perpetua en una penitenciaría federal. Una oleada de aplausos y exclamaciones silenciosas recorrió la sala. El rostro de Rorick se desvaneció por primera vez por la sorpresa. La mueca de desprecio se desvaneció, reemplazada por un miedo gris y pálido. La realidad de su futuro, décadas en una jaula, despojado del uniforme que le había dado su poder, finalmente se derrumbó sobre él. Mientras los alguaciles lo conducían, sus ojos se encontraron con Elias por última vez. Ya no estaban llenos de odio, sino de una confusión patética y suplicante, como si aún no pudiera comprender cómo el mundo que había controlado tan completamente había sido desmantelado por completo. Unas semanas después, Elias condujo la patrulla de Rorick, ahora evidencia en un caso federal, a un depósito de cadáveres del gobierno. Recorrió las calles de Oak Creek, que ya se sentían diferentes. Un nuevo jefe de policía interino, nombrado por el Departamento de Justicia, celebraba reuniones comunitarias. Las noticias locales estaban llenas de historias de casos antiguos que se reabrieron y de condenas injustas que se anularon. Había comenzado una conversación, dolorosa y largamente esperada,
Su última parada antes de irse definitivamente de la ciudad era el centro de detención federal. No tenía por qué ir, pero sentía la necesidad. Se sentó frente a Rorik en una cabina de visitas, separado por un grueso panel de plexiglas. Rorik estaba demacrado. Su mono naranja le caía de su otrora imponente figura. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por la mirada vacía de un hombre sin futuro. ¿Por qué?, preguntó Rorik, con la voz como un susurro de caballo por el altavoz. Solo tenías que decir hola. Nada de esto tenía que pasar. Elías miró al hombre destrozado al otro lado del cristal. No sentía ira ni satisfacción, solo una profunda sensación de desamparo. «Te equivocas, Mark», dijo Elías en voz baja. «Esto tenía que pasar, no por lo que hice, sino por lo que eres. Construiste todo tu mundo pensando que eras mejor que la gente que se parece a mí. Necesitabas que yo estuviera por debajo de ti. En el momento en que dejé de estarlo, en el momento en que me senté en mi porche, disfrutando de la mañana, tu mundo empezó a derrumbarse. El puñetazo que me diste no era un saludo. Era tu intento de mantener tu mundo roto en pie. Nunca iba a funcionar». Elías se levantó para irse. «No me viste como un vecino, ni siquiera como un hombre. Viste un estereotipo y pagaste el precio». «Adiós, Rorik». Se alejó sin mirar atrás, dejando al exoficial confrontando el silencio de su jaula autoconstruida. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el porche de la casa, en la calle Maple. Elías Vance permaneció allí de pie, igual que aquel primer sábado por la mañana. La casa ya estaba vendida, y su breve y tumultuoso capítulo en Oak Creek llegaba a su fin en la mano. Sostenía una rosa roja perfecta, cuyos pétalos eran del color del terciopelo. Lo había comprado de camino. No era un trofeo, era un recordatorio de que la fealdad puede florecer incluso en los lugares más hermosos. Un recordatorio de que la lucha contra el veneno silencioso e insidioso del prejuicio nunca termina del todo. El puñetazo había sido una chispa, pero el fuego que siguió fue alimentado por la valentía de un policía novato que eligió el bien sobre el mal, la dedicación de un equipo que creía en la justicia y la resiliencia de una comunidad que finalmente estaba lista para exigir una fuerza mejor y más auténtica. Elías reflexionó. No estaba en el puño que podías lanzar, sino en la verdad que estabas dispuesto a defender. La insignia en el pecho de Rorik había sido un símbolo de poder, pero estaba vacía. El verdadero poder residía en la convicción silenciosa e inquebrantable de que nadie está bajo la protección de la ley, ni fuera de su alcance. ¿Cuál crees que es la cualidad más importante que debe tener un agente del orden? ¿Alguna vez has presenciado un abuso de poder y has deseado poder hacer algo al respecto? Comparte tu opinión en los comentarios.